creo que se trata de una guerra comercial, en la cual se disputa una materia prima que entonces era importante, dada el desarrollo de las fuerzas productivas de la época, donde el salitre aparecía como muy significativo para los países europeos. Bueno, entonces esta guerra es una guerra con el salitre, y por lo tanto es un tipo de guerra característico de los países capitalistas que buscan asegurar la entrada de recursos, en este caso a través de la exportación de materias primas, de las cuales hay que apoderarse porque están en territorio boliviano. Entonces, me parece que este mito patriótico sobre la guerra del Pacífico tiene un aspecto efectivo. Los soldados efectivamente lucharon y murieron. Entonces ahí hay una dimensión que podría considerarse patriótica, pero también hay la otra dimensión del carácter de la guerra, ¿no? Y eso tiene que ver con el Estado chileno, ¿no? Un Estado que trata de apoderarse de recursos significativos para expandir su economía. Claro, uno podría decir no es la única guerra que perdió Bolivia, porque también perdieron la guerra del Chaco, pero en esta guerra perdieron un recurso absolutamente significativo que es la salida al mar. Y yo creo que Chile tiene que conceder una salida al mar con soberanía a Bolivia, y yo creo que aquellos que ejercemos funciones académicas deberíamos hablar y discutir el tema de Bolivia y su salida al mar, partiendo del análisis del carácter de la guerra. Esta no es la guerra de la independencia, esta guerra del Pacífico no es la guerra de la independencia, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar lo que fue esa guerra, que fue la guerra por el salitre, que además, después de conquistarlo, cayó en manos inglesas, ¿no? Entonces, eso hace todavía más trágica el patriotismo que se ha incubado en torno a estos acontecimientos. En efecto, Chile tiene que ser capaz de hacer gestos que lo acerquen al resto de América Latina. Y el tema del mar de Bolivia es un elemento que lo perjudica. Hay que enfrentar esos falsos patriotismos, como he dicho, y enfrentar el falso patriotismo hacia afuera y hacia adentro, hacia los pueblos originarios, que no son solo los mapuches, también los aymaras, que además esos pertenecían al pueblo boliviano, ¿no? Y entonces es una tarea que debía forzarnos a hablar, ¿no? Y quienes pueden tomar la palabra, bueno, los que hacemos clases en las universidades, por ejemplo, ¿no? Debemos quizás empezar por ahí, ¿no? Es algo que nos corresponde a todos, intelectuales públicos, profesores, entre ellos periodistas, para salir al paso a este Chile que, claro, que cae en este patriotismo sin tomar en cuenta que el Antofagasta proviene de una guerra, ¿no?
Entonces, lo que se está pidiendo no es que entreguemos Antofagasta a Bolivia, se está pidiendo que le demos un acceso al mar en ese territorio que va de Antofagasta al norte, ¿no? El argumento intangible. Exacto. No voy a necesitar. Bueno, yo creo que hay que partir por el hecho que no estamos frente a un problema jurídico. Yo entiendo que si uno dice que el derecho es la verdad y el derecho es un tratado, por ejemplo, una cosa escrita en que se han comprometido las partes, si esa es la verdad última, entonces, claro, tiene razón Chile teóricamente, porque lo que dice ahí es exactamente lo contrario de lo que reivindica Bolivia, es lo que se firmó. Pero es de la esencia de un tratado el que pueda ser revisado. ¿Por qué? Porque hay algo que está por encima del tratado, que está por encima del derecho, que es el principio por el cual existe el derecho, que es la justicia. En ese sentido, entonces yo diría, el primer punto es, los tratados son revisables, en este caso particular es revisable porque es un tratado impuesto por guerra, independientemente que sea varios años después de la guerra. Entonces el resultado de lo que está ahí consagrado es el resultado de una guerra. Y por lo tanto, eso hay que tratarlo, digamos, hay que revisarlo. El segundo argumento que dice Chile es que no tiene problemas con Bolivia. No hay problemas pendientes con Bolivia. Entonces, los problemas pendientes no los decide uno. Si hay marido y mujer y uno le está reclamando al otro, el otro no puede decir no tengo problemas pendientes. Hay un problema. Y de ahí viene la famosa frase, tenemos que hablar. Y la tercera argumentación es que este es un problema bilateral. Ahora, eso es simplemente una falsedad. No es un problema bilateral, sino que, y este es un punto que es muy clave, a mi juicio, tiene que ver con lo más importante para el futuro, para América Latina. Y es que no hay posibilidades de desarrollo, de inserción independiente en el mundo globalizado, si no es a través de la conformación de bloques. Y la cuarta es la llaga internacional. Y es lo que me refería anteriormente, que Chile no va a poder nunca, y eso hay que entenderlo, nunca, integrarse en un bloque latinoamericano y ser parte y liderar un proceso bueno para el conjunto de América Latina mientras no resuelva, mientras no sane esa llaga que es la situación injusta, digamos, el mar que Bolivia necesita para poder, a su vez, ellos ser un país con el derecho elemental que hoy día uno plantearía, el derecho de los pueblos a tener no solo aire no contaminado, el derecho de los pueblos a tener el acceso a los recursos naturales y por lo tanto a tener mares. Entonces, el punto de la chilenidad no se define por la posesión de determinados territorios. Por supuesto que hay un componente territorial muy básico en la elaboración de una nacionalidad. Pero todo eso es una construcción social. Y entonces, el hecho de naturalizar un proyecto histórico de Chile, identificándolo estrictamente a algo que se obtuvo a través de una guerra. Y todo lo que se obtenga a través de una guerra es siempre discutible a la luz de la justicia. Esto fue en nombre de toda la nación,
defendíamos los legítimos intereses, de modo que una vez que usted consolidó una situación, el que quiera cambiarla, tiene que aparecer deslegitimando, aparece como deslegitimando el acto fundante de esa situación. Aparece diciendo, mire, ¿sabe qué? No, pero revisemos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Que esto costó la sangre, etc. Entonces, eso se va perpetuando y se va transformando en un ADN del funcionamiento del Estado. Y entonces se dirá, estos temas son políticas de Estado. El que plantee lo contrario, es contrario a la historia, está negando la historia de la nación, por lo tanto está negando parte de nuestra identidad, no es un patriota. Yo creo que a la larga, si la humanidad es razonable, Bolivia tiene todas las de ganar. Y a la larga se le va a dar mal a Bolivia. Entonces, ¿por qué no evitamos el costo? Lo hacemos ahora. Es un enclave militar, estatal, histórico. Y con un problema constitutivo del proyecto de Estado y de nación. Ese es el problema. Forma parte de lo que consideramos nuestra chilenidad. O sea, lo hacemos parte de nuestra identidad. Y eso es lo grave. Porque, hay una cosa que es muy importante, porque si esa es nuestra identidad, si la identidad es algo esencial, entonces no era Chile antes de la Guerra del Pacífico, puesto que esa parte no le pertenecía, luego no había identidad chilena. Entonces es falso argumentar. ¿Qué pierde Chile? ¿Qué pierde Chile con la entrega, en acuerdo con Perú, de un mar soberano a Bolivia? No pierde nada, gana todo. Gana todo. Si nos encerramos en una identidad que está basada en hechos militares, en guerras, y no en procesos de construcción histórica. Si nos encerramos en eso, yo creo que el país va a ser un país aislado. Yo sigo pensando en una América Latina que tiene desafíos y compromisos comunes, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que la demanda boliviana es una demanda justa. Los recursos del planeta deberían estar a disposición de cualquiera de nosotros sin que intervengan estos procedimientos que son propios de los nacionalismos que crearon las élites en el siglo XIX, que en el fondo fueron las responsables del conflicto que derivó en la pérdida del mar de Bolivia. En realidad podría resolverse por otra vía. Yo añoraría a una América Latina capaz de resolver sus problemas internos conforme a los intereses de sus pueblos y conforme a lo que legítimamente nos corresponde en tanto naciones distintas, pero que tenemos, como yo decía antes, un destino común, problemas comunes. Dicen que Chile es uno de los países más racistas de América del Sur, ¿no? Y yo creo que en general los chilenos somos muy soberbios. Se nos inculcó la idea de que nosotros somos la Europa instalada aquí en el continente, ¿no? Que vivimos en un barrio que no nos ayuda demasiado, ¿no? Somos buenos, pero naturalmente el barrio en el que vivimos no corresponde al estatus que deberíamos tener, ¿no? Para mí sería un acto de justicia y eso dejaría tranquila mi conciencia. Me haría más feliz en el sentido de estar pensando que contribuimos a esa obligación que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Yo creo que nosotros causamos daño y si reparamos ese daño, yo creo que hacemos justicia. A pesar de que me siento chileno, absolutamente chileno, y valoro lo que Chile ha logrado en 150 años desde 1850 hasta ahora, ¿no? A pesar de todos los errores que hemos cometido. Pero aún sintiéndome chileno en esa condición,
siento que estaríamos reparando un daño que no provocó el pueblo chileno y que no provocó el pueblo boliviano, que fueron nuestros grupos dirigentes, nuestras élites, en función de intereses muy mezquinos que provocaron este enfrentamiento que derivó en lo que hoy día estamos comentando, ¿no? Lamentablemente esa historia no la podemos revertir, pero sí podemos adoptar medidas que nos permitan corregir los errores del pasado. De alguna manera abrir las puertas de la historia y buscar en los relatos una visión distinta de lo que fue la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre, como queramos llamarla, ¿no? Que también nos permitan entender los problemas que tenemos en la Araucanía, que nos permitan entender los anhelos de hombres y mujeres comunes y corrientes que muchas veces no se sienten representados en el Estado y en la nación, que se sienten castigados por los grupos que manejan el poder. Yo creo que los movimientos sociales buscan un encuentro más solidario, un encuentro más respetuoso, y yo creo que los movimientos sociales sin duda podrían contribuir enormemente, sobre todo también para presionar a los gobiernos a que encuentren soluciones. Yo creo que la clase política de Perú, Bolivia y Chile hoy día demandan de soluciones a un conflicto que nos está afectando y que perturba las relaciones entre pueblos hermanos. Lo que pasa es que más allá de todo eso está el hecho humano de que no se le puede negar el agua a nadie. Sí, eso. Más allá de tratados, de cosas así, ¿no? Y me parece que eso es lo que prevalece. Pero a mí me parece importante como hecho humano. Sí, como una respuesta humana a algo. Así. No de reivindicaciones, de así. Pero ¿por qué no con Bolivia y con los otros países? Sí, sí está, vienen continuamente. Poetas peruanos, dramaturgos, autores, sí. Argentinos nos tienen invadido, ¿no? Sí, pues. Y además, y eso es fuerte, es poderoso eso, fíjate. Es que no creen. No creen que el arte puede impulsar algo. El problema se reduce a que no te quiten algo. Sí, claro. es como un problema de acumulación. Sí. Como que es un problema que no llega donde debe llegar y no nace de ahí, que es abajo. Se discute en oficinas de arriba, a otros niveles. Que les interesa que eso se estanque. ¿Para qué estamos con cuestiones así? Porque imagínate toda la plata que se gasta en eso de la Haya, los millones de dólares. Mandar tipos que vivan allá. ¿Para qué? Podríamos haber conversado, oye, ven, para que conversemos. Sentemos. Vamos a tomar una cuestión. Sí, sí. Yo creo muchísimo en eso, en la cosa cultural, en una aproximación cultural. Y me extraña ahora que lo recuerdo bien, oye, la gran ausencia de eso. Bolivia tenemos nada. Va a tener. O sea, eso es como cuando en algún momento va a salir del divorcio. Porque no obedece ninguna lógica, a ninguna mirada que un país que tiene 4.000 kilómetros de costa no pueda ceder, donar, entregar, devolver bajo el concepto que sea a un país hermano que no tiene. En realidad, el océano, el mar, no reconocen fronteras. Eso algún día será todo esto recordado como una extraña pesadilla. ¿Entiendes? Y algún día las fronteras realmente se borrarán. Y tenemos chilenos, peruanos, bolivianos, todos bailando juntos en las costas del Pacífico. Entonces, con esta posición egoísta, pseudo patriótica, porque el acto verdaderamente patriótico, un país del cual uno se puede sentir orgulloso, es un país que entrega,
que dona, aunque le duela. Porque la Constitución chilena, Chile antes de ser un país fue un poema, fue la Araucana de Alonso Arcidi. Chile fue fundado como un poema. O sea, que una clase llama a las Fuerzas Armadas para que defiendan su interés. Y fue así se originó el asunto de Antofagasta. Entonces, y eso no tiene nada que ver con la patria, eso tiene que ver con la ambición. Creo que Bolivia tiene todo el derecho a hacer su demanda. Me parece un modo extremadamente civilizado de plantear las cosas. Y como te digo, yo estaría absolutamente orgulloso de un país que cediera soberanía, no un país que se cerrara, un país que tiene 4.000 kilómetros de costa. Ese dato ya es como un niño que tiene, antiguamente usaban las lápices de colores, son unas cajas así de grandes, tenía 64 lápices de colores y es incapaz de prestarle al compañero un lápiz que no tiene uno, incapaz de prestarle un lápiz. Sí, pero mira, una célula, para que exista, una célula de tu dedo, necesita la colaboración de todas las demás células. No solo necesita ni una millonésima segunda. Todo ser humano está vivo porque ha tenido la colaboración de miles de años de historia, de todos sus semejantes. O sea, un país está vivo porque existen los otros. Entonces la idea de patria, del lugar de tu patria, de tu lugar de nacimiento, es precisamente saber que eres parte de un diálogo general que establece todas las cosas con todas las cosas. Todo el universo es un diálogo finalmente. Entonces, si tú quieres sustraerte a ese diálogo, te encierras en tus posiciones, en tu atavismo, pero yo entiendo una patria como un lugar de enriquecimiento donde escuchas todas las voces. Y eso no quita que tú no ames tu lugar. Al contrario, yo creo que lo amas más profundamente. Si es un lugar generoso, si es un lugar que entiende los otros lugares, que es capaz de conversar con los otros lugares. Si entiende que la cordillera de los Andes no nació con frontera, el campo de hielo no nació con frontera, que es absoluto orden de frontera del Pacífico, que todo es de todo, y que ese es el radical comunismo de las cosas. El comunismo que está instalado en el universo. Los pastos comparten el agua, el sol, la lluvia, la sequía se tiene todo que medirse. Pero todo colabora con todo. Y mientras nosotros nos empeñamos en creer que somos uno.